Las imágenes son obvias. Es bastante evidente que no hay mucha misericordia y que la compasión pues tampoco necesariamente está presente. No sé si por gusto o por deseo, pero evidentemente en el caso de Puerto Rico, pues hay como que cierto tipo de bondad. En los estados me parece a mí que hay menos. Me parece a mí que hay menos tolerancia, sobre todo en estados donde tienen gobernadores bastante hostiles, entre ellos Ron DeSantis, que como saben cogía a los venezolanos, los montaba en un avión y los enviaba a Martha's Vineyard. Y como saben, pues junto al gobernador Abbott de Texas, pues ha hecho una campaña bastante dura contra los inmigrantes y los ha enviado a la ciudad de Santuario para precisamente hacer lo que llaman overcrowding, o sea, para sobrellenar las posibilidades de esa ciudad de Santuario para que precisamente pase lo que pasó. Y es que se creó un sentimiento anti-inmigrante bien fuerte. Independientemente de eso, los datos son, y aquí voy con la licenciada Natalia Rivera, que en Estados Unidos la situación es hasta más compleja que Puerto Rico. Eh, y yo quería preguntarle a ella sobre esto y su perspectiva de qué está pasando en los estados. Ella está en Orlando, donde también estoy seguro que ya tienen que haber habido unos cuantos puertorriqueños que se llevan enredados. Y a ella le agradezco su tiempo. Gracias por estar conmigo, licenciada. Primero que todo, ¿tú eres abogada allá y acá o solamente allá? Pues yo soy abogada aquí y revalidé en Puerto Rico, pero nunca saqué la licencia en Puerto Rico. Ok, pues bueno saberlo, porque así si me hace falta un abogado en la Florida, cuando vaya para allá y no tengo mi pasaporte, pues por lo menos ya lo sé. Eh, ok, perfect. ¿Y practicas solo derecho de inmigración allá? Sí, por el momento eso es lo que me gusta y me apasiona y inmigración tiene toda mi atención. Bello. ¿Estás trabajando para un bufete de abogados allá o trabajas por cuenta propia? Sí, tengo mi propio bufete junto con mi esposo, que también es abogado de inmigración, y también hago horas y trabajo para una non-profit específicamente con niños que entraron solitos por las fronteras, que se llaman niños no acompañados. A ellos pues entonces les ayudo ya sea en sus cortes, a gestionarle algún remedio migratorio para que puedan estar aquí legalmente. ¿Tu esposo es latino, Él es venezolano. venezolano? ¿Y qué tal la experiencia de él versus la tuya? Porque obviamente tú eres ciudadana de nacimiento y en el caso de él, pues presumo que no es ciudadano de nacimiento, sino naturalizado. Pues sí, yo puedo decir que yo soy una abogada antes y después de mi esposo. A una abogada de inmigración antes y después, ¿no? Porque ciertamente, pues como ciudadana americana, pues uno entra más como tipo ley, vamos a implementarla, pero tal vez uno que otro cliente que llega a tu corazón y tal, pero tal vez había como un despegue inconscientemente, ¿no? Este, pero una vez conozco a mi esposo y a la familia de su esposo y ver las dificultades que pasan, los miedos que tienen, definitivamente me ha hecho ser una abogada más humana. Mi esposo ha tenido la bendición de que él no es del montón, ¿verdad? De lo que tal vez sabemos por ahí que están ahora mismo pues buscándolos para las redadas y tal. Él, pues a través de su profesión, pudo adquirir lo que son visas de empleo hasta y estar trabajando en Estados Unidos de manera legal como abogado a través de visas de empleo hasta que pudo después también aplicar a una visa que se llama de interés. Él le pudo demostrar a los Estados Unidos que era tan y tan necesario y tan importante que Estados Unidos le otorgó una visa y a través de esa visa es que le agarra su residencia. Eso existe y hay muchas por ahí, se llaman visa de interés nacional. Y pueden aplicar, muchas personas pueden aplicar siempre y cuando cumplan los requisitos. Usualmente son personas que tienen que tener pues estudios, estar educados, tener maestrías, doctorados, ese tipo de cosas. No lo sabía. So, gracias por Es decírmelo. muy, muy grande. Ahí tú vas a ver también muchos médicos, asistentes de médicos, médicos que vienen y pues, bueno, vienen como después acá en Estados Unidos como asistentes médicos, pero hay tanta necesidad, el territorio es tan grande que necesitan de todo un poco. Entonces, siempre y cuando tú le puedas demostrar que tú eres uno de esos nichos, ingenieros por montón caen dentro de esa visa, pues puedes aplicar y ver si te la otorgan. Qué cool. Por lo menos hay algunas alternativas para ciertos tipos de profesionales o profesiones. Ok, ¿cuál es la diferencia de tu perspectiva de lo que está pasando en la isla versus lo que está pasando allá en Orlando? Mira, lo de la isla, te voy a ser bien sincera. Hace 2 días fue que salió la noticia de la redada, hace 2 o 3 días ya. Sí, 2 días.
Me conmovió mucho porque, o sea, yo me crié en Puerto Rico, nací criada en Puerto Rico, yo vine por cuestiones de, se puso malo, no encontraba trabajo, yo vine ya de adulta. Y te soy sincera, yo nunca en mi tiempo que viví en Puerto Rico escuché sobre redadas y si pasaba, yo estaba enajenada. Temas de inmigración, una clase que tomé en la escuela de Derecho. O sea, como que la inmigración en Puerto Rico no era un tema de todos los días en las noticias, por lo menos hasta donde yo llegué. Cuando vi esa noticia y una de las cosas que leí en el periódico El Nuevo Día, la señora dijo, no sabía a quién llamar ni a dónde ir. Y me dio mucha tristeza en mi corazón porque yo dije, es que acá en Estados Unidos esto es un tema de todos los días. Tú prendes la radio o la televisión y aquí tú escuchas inmigración, abogados promocionándose, cómo, qué tienes que hacer. Sin embargo, allá yo no sé si esto es un tema de todos los días. Y Nunca. que en Puerto Rico hace falta mucha educación migratoria, y esa es la gran diferencia para mí, desde el punto de vista. La diferencia está en que yo creo que están en pañales con respecto a inmigración y les hace mucha falta educación. Sí, la inteligencia del tema, o sea, el conocimiento, debo decir, no la inteligencia, el nivel de divulgación de información en la isla es casi ninguno porque a nosotros casi todos tener ciudadanía y los que no, pues no haber vivido redadas masivas más allá de las personas que ya entraron y eran capturados por inmigración en el proceso de entrar eh, en La Yola o ¿verdad? Eran interceptados por la Guardia Costanera o por ¿verdad? Por CBP, pues esos casos sí ocurrían, pero no veíamos redadas masivas de llegar a lugares de trabajo, de ir a Barrio Obrero, de ir a Luquillo, como ocurrió, Ponce, Mayagüez. O sea, hemos visto unas operaciones que no ocurrían, no en mi tiempo de vida. Y por Ujú. si acaso, digo esto porque nosotros los dos más o menos somos contemporáneos, yo soy un poquito mayor que tú, no Ujú. mucho, pero puedo decirle que no, o sea, nos dedicamos a ver noticias, yo me dedico todo el tiempo a estar pendiente del tema noticioso y nunca recuerdo haber habido, o sea, sí recuerdo que hubo momentos donde personas eran deportadas, eran sorprendidas, Ajá. eh, o por ejemplo lo que ocurrió con la reforma de la policía, donde había unas denuncias de parte de la molestia, la indignación de la comunidad dominicana por el maltrato que había con la comunidad dominicana y policías que abusaban. Y entonces después de que, ¿verdad? Siempre les amenazaban que los iban a llevar a inmigración y demás. Y de hecho se llegó a un acuerdo con la reforma de la policía donde se supone que en Puerto Rico la policía estatal no entregue a las autoridades federales personas con ese estatus migratorio. Sin embargo, Ujú. hay denuncias de que sí ocurre. Simplemente, ¿verdad? La reforma de la policía supone que paralizó ese tipo de prácticas. Así que hasta cierto punto Puerto Rico se ha convertido en un estado santuario en ese sentido, como territorio, porque la reforma de la policía, que fue ¿verdad? Un tema que empezó para el 2008, donde muchas comunidades protestaron sobre el tema de que presuntamente la policía ¿verdad? Actuaba de forma abusiva con las minorías, particularmente con la comunidad dominicana, la comunidad trans. Pues hubo estas denuncias y se llegó a un acuerdo de básicamente de protección de derechos civiles. So, no, a tu planteamiento, no. Yo llevo en los medios desde el 2002 trabajando en radio, o sea, más de 20 años y nunca había visto redadas como esta que estamos viendo ahora, que sí sé que ocurría en Estados Unidos Ujú. mucho más comúnmente. Ok, so, planteo ese asunto, una vez tú estás, lo que estás viendo allá, más allá de, ¿verdad? La diferencia entre el tema educativo, ¿qué otras diferencias has visto en cuanto a la hostilidad del gobierno local vis a vis, ¿verdad? Lo que puede hacer ayudas y demás? Pues mira, una de las diferencias que acabas de mencionar, si en Puerto Rico entonces la policía no da la voz de alerta cuando detiene a un inmigrante, aquí sí. Aquí un simple ticket de tránsito te puede costar una detención. Aquí los oficiales, la policía puede enviarte o reportarte a inmigración. Eso sí se da. Otras cosas, pues los fondos. Como te comenté, aquí en Estados Unidos, una de las cositas que no sé si hablaron allá en el otro programa que estábamos con respecto a los lugares de detención. En Puerto Rico no hay lugares de detención. Siempre, una vez No. los llevan a Florida, Texas, donde haya espacio realmente. Pues acá, pues la mayoría de las cosas de inmigración se mueven a través de fondos. Eh,
yo que brego con los niños no acompañados, una de las cosas que están quitando son los fondos que precisamente ayudan no solamente a educar a esos niños que están perdidos, esa es la realidad, acaban de entrar a un país nuevo que no tienen ni idea. Los fondos para educarlos sobre sus derechos y los fondos para representarlos legalmente. Entonces van a ser niños que se van a presentar ante un juez de inmigración solitos y no van a tener ni idea de lo que tienen. No van a tener medios económicos, no tienen recursos económicos para pagar un abogado. Y en inmigración no es como el final, que tú tienes derecho a abogado. Acá no, acá tú tienes que costearte tu abogado de inmigración. Y una pregunta, ¿qué ocurre con esos niños? Porque, ¿verdad? Se plantea niños que van hasta la frontera, eh, cruzan la frontera de 3 añitos, de 4 añitos, y esos niños que cruzan la frontera que no tienen derecho a ciudadanía, ¿no? Porque estamos hablando de niños que no nacieron en Estados Unidos. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Los deportan igual? O sea, ¿los envían o buscan algún familiar? O sea, ¿qué hacen? Mira, ahora con esto de las deportaciones expeditas, no hace una clarificación entre adultos y niños. La palabra que utilizan es alien, así que O sea, pueden... no hay distinción en nada, o sea, ninguna. No, pueden deportar expeditamente a un niño. Ahora, un niño no acompañado, realmente cuando cruza la frontera, lo catalogan así como un UC y tratan de ver si el niño ha sido víctima de trata humana. Si ha sido víctima de trata humana, ya sea que comenzó una investigación, queda protegido, o que pueda aplicar una visa, que de hecho es una visa para víctimas de trata humana, y si aplicó a la visa, también queda protegido, no deben de deportarlo. Otro de los niños que los ponen en unos albergues, en unos shelters, y ahí le dan ayudas legales, si pueden aplicar asilo, y una vez hayan aplicado asilo, también me quedan protegidos. Ahora, fuera de una aplicación o una investigación de si fueron trata humana, pues si no tienen nada, sí, en teoría me los pueden deportar. ¿Y qué hacen? O sea, los sueltan en el aeropuerto y suelte por ahí para abajo. No, hay una coordinación, se trata siempre de buscar a un pariente. Uh-huh. Y si no consiguen el pariente. O sea, es que ese es mi punto. Mi punto es cómo ocurre, ¿no? O sea, porque uno piensa, bueno, sí, legalmente pasa esto, ajá, pero ¿cómo ocurre el Legal, evento como tal? deben de buscarlo. Hay veces que los niños pasan mucho tiempo en los shelters porque le asignan una manejadora de casos. La manejadora de casos debería, en teoría, buscar esa red de apoyo, ya sea tanto si lo van a deportar, que llega a un lugar donde haya familia, igual si se queda acá. Ellos prefieren, antes de que el niño entre al sistema, a un foster care, pues Ujú. quieren buscar un amigo o un familiar del niño. A veces los padres están aquí también, entonces se encuentran con los padres. Ok. Eh, wow. O sea Sí. que si no hay nadie, pues el niño seguirá en un centro de detención hasta que aparezca alguien. No, lo asigna a un foster care, a una familia. Por eso, pero el foster care es en los estados y ¿qué hacen? Lo sueltan a un foster care hasta que cumple 18 años, entonces lo deportan. O se convierte en un DACA. No, ya de acá no se puede aplicar. Por eso. O sea, es que ese es mi punto. Y mi punto es lo complejo que es eso, ¿no? O sea, una vez ocurre, no se me ocurre qué ocurre. O sea, no sé, o sea, no sé. Si usted lo sabe, me lo puede decir, si no, pues lo buscamos. Mira, la realidad es que algo malo te tiene que haber pasado para que seas beneficiario de una aplicación. O tener un familiar que te pueda pedir, pues ya sea un ciudadano, ¿verdad? Un familiar ciudadano que te pueda poner una petición familiar. Si el niño no cae en ninguna de esas alternativas, pues se queda como un niño inmigrante, su estatus es ilegal. Ujú. Y está a la merced, exactamente, ya sea un juez que decida que lo va a deportar, ICE que decida que lo quiera deportar expeditamente, y estará bajo el cuidado del foster care o en el shelter hasta que se decida, hasta que el Estado o las agencias migratorias decidan qué van a hacer con ese niño. Ok, veo. Y esto es bien común. O sea, esto no, esto pasa mucho, mucho, mucho en los estados. Sí, esto yo veo, o sea, los niños entran todos los días, en el desespero de los padres de que busquen una vida mejor. Pues sí, a veces yo tengo muchos niñitos que me dicen, no, yo no le dije nada a mami y a papi, yo simplemente me uní a una caravana y llegué hasta acá. Niños de 12 años, 10 años,
hicieron travesías de a veces meses, semanas, dependiendo en dónde esté localizado. Ok. Hablemos de lo que debería pasar, ¿verdad? En nuestro caso, y también lo que ocurre allá en los estados. En el caso de estas personas que están en este momento siendo intervenidas, ¿qué supone que ocurra? ¿Qué supone? O sea, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué pueden hacer si algo? En nuestro caso, pues, ni siquiera hay mucha gente que tiene idea de a quién llamar, ni a qué abogado convocar, o sea, porque ni siquiera se sabe. De hecho, de los 12 que estaban detenidos dominicanos durante el día de ayer, que sabemos que al menos hubo 12 detenidos, pues de esos 12 detenidos, 11 decidieron que iban a regresar a su país y la 12, ¿verdad? Una persona, una mujer, planteó que ella sí se iba a quedar y que iba a ir a un proceso ante un juez. Ok, No sé. muy seguro que pidió asilo. Eso es una de las cositas que traté de informarte. Mira, primero vamos a definir lo que es la remoción expedita para poder entender de dónde viene. Una remoción expedita antes de Trump se daba solamente a personas que tenían 14 días en los Estados Unidos y estaban dentro de las 100 millas desde la frontera. Frontera, 100 millas, 14 días, si te agarraban, te removían expeditamente. La ley cambió, ahora dice más allá de las 100 millas. ¿Qué quiere decir? Ahora es a nivel nacional. A nivel nacional, cualquier persona que lleve aquí dentro de los Estados Unidos menos de 2 años puede ser expeditamente removido. Y hay unas prioridades. Pues, ¿cuáles van a ser estas personas que van a remover expeditamente? Que tengan récord criminal, ¿ok? Las personas que también tienen los grilletes, están, ¿cómo es que se llama esto? Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Tampoco sé. Cuando tienes un grillete y estás ahí, bueno, en libertad condicional, esa es la palabra. Ah, ok. ¿Ok? ¿Qué quiere decir libertad condicional en inmigración? Muy seguramente entraste por la frontera, inmigración mismo te dejó entrar bajo la supervisión de ICE y te pone un grillete, ¿ok? Y tú tienes que quedarte en esa zona. ICE te está, ¿ok? Monitoreando. Exacto. Entonces está esta nueva ley de las 100 millas, que es como que podemos decir que es la ley base. Y luego ICE sacó un memo hablando de la discreción. Una de las cosas que tiene inmigración es que los oficiales de inmigración tienen alta discreción en la mayoría de las decisiones migratorias, ¿ok? Pero ahora con esta nueva ley de las 100 millas, ICE tiene una discreción muy grande porque ICE puede revisar los expedientes de todos los inmigrantes, ¿ok? Y decidir qué va a hacer con ellos, ¿ok? Y una de las cosas más preocupantes que la ley misma dice, y ya no los acaban de confirmar con una ley que acaba de salir hace poco con un memo, es que decía que podía revisar los expedientes de las personas en corte y decidir si terminan esa corte y llevárselos también. Es decir, tú los estás privando de su derecho en corte de que un juez te escuche, ¿ok? Esto es muy grande. Entonces, claro, me imagino que ellos le tirarán una moción a decir que quieren terminar el caso, se lo quieren llevar, y si se opone el juez o la parte, el abogado. Pero usualmente, cuando ICE tira este tipo de mociones, el juez está de acuerdo y deja que los remueva. ¿Okay? Entonces, los que están en libertad condicional también revisan y si ellos entienden, para afuera. Las personas con parol, esto lo dice el memo, un parol es una entrada legal, es decir, Estados Unidos te otorgó un papel diciendo que podías entrar de manera legal. Ahora ICE tiene discreción de revisar esos expedientes y determinar si la persona que entró con parol puede ser removida expeditamente. Ok. Esta es la ley que yo te digo que con los niños no especifica. Esto le puede pasar a los niños. Los niños ya sabemos que tienen una manera de protegerlos, como ya hablamos, pero ciertamente es muy amplia, la discreción es demasiado grande. Y el otro problema es que es un delito, porque en inmigración, antes las felonías eran lo suficiente para deportar. Hoy día hay una ley nueva que acaba, lo que falta es la firmita de Trump, que es la ley de Riley. No sé si está hablando de esa. Sí, Lincoln Riley. Ok, pues ahora no cualquier misdemeanor,
Pero en los misdemeanors que menciona la ley, que entre ellos está el shoplifting, el de ir a una tienda y robarte algo mayor de $100, si a ti te acusan, te arrestan o eres convicto por cualquiera de esas tres, incluso la acusación, ya te pueden remover. Y ahí me pueden caer muchos jovencitos. O sea que no solo son felonies, sino también misdemeanors. O sea, no solamente son delitos graves, sino menos graves. Correcto. Uh-huh. Ok. So, lo normal era que fueras acusado, si había sido acusado, que es lo que se había planteado, ¿no? Había sido convicto, pero ahora es a un acusado Uh-huh. De un caso, aunque sea un misdemeanor, aunque sea un delito menos grave. Un delito menos grave, exactamente. Por ejemplo, un DUI, que es una persona que cogieron guiando borracho para afuera. Bueno, los DUI no están en la ley como tal, en esta de Riley. Pero los DUI, aunque por el momento para inmigración no es suficiente para deportarte, sí te afecta en las aplicaciones al momento de aplicar, porque eso va más allá como que con tu carácter, ¿no? Con el moral character de la persona. Uh-huh. Ok. ¿Qué cosas importantes debería saber una persona que esté ahora mismo ¿verdad? Por ejemplo, porque se dice que personas que tengan, que son las personas que tienen, ¿verdad? Órdenes de deportación o personas que tienen récord criminal son las que van a estar interviniendo. Sin embargo, lo que hemos visto es que están interviniendo a todo el mundo. Pero dicho eso, o sea, por lo menos aquí, lo que he hablado con los abogados locales que he estado hablando, me han dicho eso, me han dicho que básicamente todos sus clientes que han estado llamando, los que han sido detenidos, ninguno tenía récord criminal. Porque recuerda que no es solamente récord criminal, es o tengo récord criminal o llevo menos de 2 años dentro de los Estados Unidos. Sin récord o con récord, si llevas menos de 2 años dentro de los Estados Unidos, te pueden deportar. Ok, no preguntes si eran menos de 2 años. Y si fuera ese el caso, pues puedes buscar la forma de demostrar que, o sea, deberías andar con tus documentos demostrando que llevas más de 2 años aquí. Es fundamental, es bien importante. Si te van a llevar y tienes récord criminal, o sea, ya la ley es muy clara. Y si tienes eso menos de 2 años, también es clara, pero aún ahí, en ese momento, si tú tienes un abogado y no es muy rápida la remoción, como dije, si es uno de 24 horas, está frito. Uh-huh. Lo que te puedo decir es que digas una entrevista de miedo creíble, que tienes miedo de regresar a tu país porque tu vida corre peligro. Y ojo, si vas a utilizar esto, debe ser real, no es falso. Uh-huh. ¿Okay? Aún así, volvemos a la discreción. Pedir una entrevista de miedo creíble es un derecho que él tiene. El oficial entonces debe de detenerse y comenzar a hacer las preguntas del miedo creíble. Anteriormente, ellos no podían tomar la decisión de creerte o no creerte, pero hoy sí. Entonces, ahí otra vez volvemos a la arbitrariedad de las cosas. Pero nunca está de más pedirla. Tú no sabes si el oficial, cuando comienza a hacer las preguntas, realmente decide que te puedas quedar y comenzar un proceso de corte para demostrar que sí puedes, que te pueden garantizar un asilo. Que muy probablemente la muchacha que me dijiste que se quedó. Otra cosa, si caes dentro de la redada y tú tienes manera de demostrar que continuamente has vivido, porque no es como que viví un año, luego me fui, regresé y tengo 6 meses, es continuamente, 2 años continuos dentro de los Estados Unidos o más, pues debes andar con la evidencia. Nosotros los abogados podemos ayudar en armar ese paquete, sabemos el tipo de evidencia que vas a necesitar, hay que crear un timeline para ser específico de que tú cumples con el requisito de los 2 años. Debes andar con él encima. ¿Por qué? Porque la carga de la prueba te cae a ti. El oficial va a presumir que tú estás aquí de manera ilegal y que vas para afuera. Entonces tú tienes que demostrarle en ese momento, que es muy rápido, que tú tienes aquí los 2 años. Entonces lo mejor es que andes con eso encima. O sea que estamos hablando de, y la próxima pregunta era, ¿cuántos puertorriqueños o personas latinas que tienen documentación como ciudadanos han sido intervenidos? Que sepas, ¿o has visto esos casos? El número no, lo he visto por las redes sociales, al igual que se han llevado personas enredadas
y luego lo sueltan porque tenían más de 2 años o tenían algún tipo de aplicación pendiente o tenían algún tipo de estatus. Eso sí lo he visto. Números no sé. Okay, pero sí es algo que está ocurriendo, o sea, en que han intervenido puertorriqueños, ciudadanos o personas que tienen demostración de que tienen todavía permiso para quedarse en Estados Unidos o no tienen las características para ser deportados, pues sí los han soltado a pesar de que los han arrestado. Así que básicamente, si tú andas con los documentos y demás, pues por el momento puedas tener algún tipo de salvación momentánea. Sí, también a veces lo que hacen es que ni preguntan, se los llevan y luego que están en Ya. la comienzan a hacer como el tipo de investigación, dame la licencia para correrte tu licencia, eres ciudadano, disculpa, para afuera. No debería, pero parece que eso es lo que está pasando. Licenciada Rivera, le voy a hacer una maldad. No Ajá. hemos hablado de cuánto cuesta este proceso, o sea, cuánto cuesta un proceso de abogado de inmigración y demás, o sea, el costo aproximado de un pleito normal en un caso de inmigración. Sí, hay muchos tipos de casos migratorios, pero si tenemos que ir a la corte, es un procedimiento costoso, ¿ok? Usualmente se empieza en 7,000 hasta 10,000, dependiendo la gravedad del caso. Ok, 7 a 10 mil dólares es un número razonable. Es un número razonable para un caso que envuelve no solo... Pregunto esto porque no porque, o sea, de nuevo, cueste lo que cuesta, ¿no? O sea, mi punto es que no vaya a ser que alguien venga y le pida a alguien, no, 50,000 pesos, yo te ayudo a que te quedes. Y resulta, ¿verdad? Y digo eso como un ejemplo, ¿verdad? Que sean un número razonable, que si vas donde un abogado y te dicen, no, son 20,000 pesos para arrancar, pues bueno, pues tú sabes, maybe debería buscar otra asesoría legal. Mira, se da de las dos vías. Se da los que se hacen pasar por abogados o solamente son paralegales y de momento tienes un costo bien económico y tú dices, wow, me pegué en la lotería aquí y cuando llega tu momento de corte no se presenta el paralegal o el notario. Y ahí te dejaron, como te dicen por ahí, en peluca. Y también están las personas que sí, que tienen un precio muy costoso, también depende mucho pues los años de experiencia del abogado, cuán famoso sea, pero el average es de 7 a 10 y estoy hablando de un caso que incluye una petición y la pelea en corte. So, 7 a 10 mil dólares es un número real. Pregunta, en caso de una persona que tenga ya, ¿qué? Otra, las visas de empleo son otra cosa y usualmente son mucho más costosas las visas de empleo. O sea, para evitar deportación son 7 a 10 mil, para otros asuntos pues ya son otros pleitos. Correcto, sí. Veo. Pregunta, en el caso de una persona que tenga una orden ya de deportación, para evitarlo, ¿cómo se hace? Si es que se puede hacer algo. Ok. De hecho, hay una cosita que leí hace poco que salió en la página de USCIS. Hay una manera aún todavía, si tú tienes ya la orden de deportación, pero tienes manera, nosotros le llamamos arreglar, manera de poner una petición y ganarla y quedarte aquí dentro de los Estados Unidos de manera legal. Usualmente cuando tú tienes manera de alcanzar esa petición, si tienes una orden de deportación es como una traba, es como que no te deja continuar a la siguiente paso. Pero sí hay maneras de reabrir la corte, explicarle al juez que tienes manera legal de quedarte, que por favor cierre y con eso cierra la deportación como si no la tuvieras. Y entonces das paso a continuar tu proceso de petición y poder quedarte dentro de Estados Unidos. Entonces hay que hacer una evaluación si tú eres uno de esos. USCIS en estos momentos, hace poco acaba de salir, está haciendo un llamado a las personas que tienen TPS. TPS es un permiso de trabajo que le otorga a los Estados Unidos por 2 años a países, ¿verdad? Nacionalidades que el país está como una situación muy engorrosa. Por ejemplo, Venezuela, ¿ok? El Salvador estuvo por muchos años, todavía lo tiene, también bajo TPS. Pues son personas que están aquí con ese permiso de trabajo y dependen, cada 2 años lo van renovando y depende de cómo esté el estatus en su país. Si se mejora, se tienen que ir, ¿verdad? Pero están haciendo un llamado. Si tú tienes TPS, ¿ok? Y tienes una orden de deportación, pero tienes un familiar que te puede peticionar, un familiar que te puede poner la petición y tú puedes alcanzar la residencia. USCIS está diciendo, pon la moción, abre la deportación y continúa tu caso.
O sea, están haciendo un llamado a eso, a que lo hagan, a que arreglen sus papeles. Eso son buenas noticias. Porque tienes manera de remover esa deportación. Algo no te haya preguntado que sea importante. Algo que no me hayas preguntado. Las escuelas. Esto, las localizaciones sensitivas de escuelas y tal. Acá en la Florida, en específico, eh, el vibe es que, bueno, pues es una ley federal, es como que manda, tú sabes, La cláusula de supremacía, seguro. La ley federal es la que va por encima. Ajá. es la que va por encima. Así que las escuelas no se están negando, por lo menos en Orange County, Orlando, no se están negando a dejar entrar a los oficiales. De hecho, dice que tienes que acatar lo que diga el oficial o puedes ser arrestado o tener sanciones. Pero el personal puede preguntarle a los oficiales cuál es el propósito de la visita. No se le puede dar el récord del niño, el récord estudiantil no se le puede dar excepto que tengan una orden. Y si en caso de que lo van a entrevistar o a deportar, o al menos detenerlo, pues le van a preguntar al oficial si pueden llamar a los padres. Si el oficial dice que es confidencial, que no pueden llamar a nadie, el personal tiene que acatar eso, pero la escuela le va a pedir al oficial que por favor llene un documento. Es un formulario que creo que se llama formulario de notificación a los padres o algo así, de no notificación a los padres. Y que todas las preguntas tienen que entonces estar dirigidas al padre, que el maestro no va a contestar nada on behalf para el niño. Eso es lo que está pasando aquí. No ha pasado todavía ninguna noticia de que en efecto hayan entrado, pero ese es el mecanismo de acción que van a tener por lo menos en Orange County. Veo. Ok, so básicamente el gobernador DeSantis está no solamente colaborador, sino que quizás eager, más, o sea, está deseoso de ayudar a extraditar y exportar, básicamente y hacer que la policía estatal y las fuerzas del estado pues participen en el esfuerzo de deportar. Sí, él está en eso. Otra cosita que es importante que lo vimos con Trump.1, como ustedes dicen, son los daños colaterales. Eso es que van con un nombrecito en específico, pero de momento llegan allá y también la abuela o la esposa o el hijo son indocumentados y se los llevan de una vez. Esos son lo que le llaman daños colaterales, que van para una persona, para detener a una persona y de momento se enteran que hay más personas inmigrantes ilegales y se los llevan de una. Yo entiendo que puede pasar porque recientemente Trump dijo que él quería tener la cuota de 1.500 detenidos. Entonces yo creo que esto de daño colateral puede ser que vuelva. Otra cosa, los números, ahí se está poniendo como si esto fuera una cacería de brujas. Todos los días en tu Instagram, al finalizar el día, ellos ponen los números de detenidos. Eso es otra cosa. Sí, esto es advertising, esto es promises made, promises kept. Así es. Wow. Sí, o sea, y por si acaso, pues es obvio la estrategia política, pero pues nada, no te llamé para eso, porque para eso pues hablamos con los analistas políticos. Eh, Mira, so, hay que mantener la esperanza. Los derechos saber de rabo a cabo, ¿ok? Derechos como mantener silencio, el derecho a la llamada, el derecho al abogado, no pueden entrar a tu casa, ni a tu trabajo, ni a tu carro sin una orden. Eso es bien importante, te lo tienes que saber como si fuera la Biblia. Para cuando te llegue el momento estés calmado y sepas cómo reaccionar. Y hay maneras de quedarte. Yo siempre digo una consejería legal para ver si tienes manera de aplicar. Los jóvenes, hay una visa juvenil para ellos. Si fuiste víctima de violencia doméstica por un ciudadano residente, está el VAWA, está el asilo. O sea, hay muchas maneras de ver cómo podemos aplicar para que te puedas quedar aquí de manera legal y no caigas dentro. licenciada, gracias. Gracias por todo el conocimiento y por el espacio. Pondré tu información en nuestras redes para que personas puedan comunicarse contigo desde allá. Y al contrario, pues allá en la Florida, pues que nuestra comunidad puertorriqueña sepa pues que esto está pasando y cómo ser solidaria con nuestros hermanos
latinoamericanos porque nos guste o disguste, para mí todos somos mexicanos. O en el caso de Florida, pues todos los demás hermanos latinos son cubanos o son puertorriqueños, dependiendo de qué zona sean o dependiendo de qué zona estemos hablando. Porque si algo nos ha demostrado la historia es esa, creo yo. Gracias, licenciada Natalia Rivera. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.